Entonces, para esto quisiera que comenzáramos definiendo lo que es justicia según la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 9:5. Deuteronomio 9:5. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que entras a tomar posesión de su tierra. Es por la impiedad de esas naciones que Jehová tu Dios las echa de tu presencia para cumplir la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué nos dice este versículo en cuanto a la justicia? ¿Qué nosotros podríamos, cómo este versículo nos podría definir a nosotros lo que es justicia? Dale, que estoy en las de maestro, contéstenme. En cuanto a justicia, ¿cómo este versículo nos puede resumir o definir, mejor dicho, lo que es justicia? Dale. Exactamente. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón. Se equipara la justicia con la rectitud del corazón. Pues no es por tu justicia, o dicho de otra forma, no es por la rectitud de tu corazón. Ya, aquí vemos cómo la justicia es definida en este verso como la rectitud del corazón. Y aquí tenemos un asunto que tenemos que aclarar. En inglés ocurre algo que no ocurre en español y esto confunde a muchas personas de habla inglesa o a veces hasta de otro idioma, aunque en español es como el español, ¿cómo te digo? Tenemos la misma palabra para justicia, tanto cuando hablamos de rectitud de corazón, cuando la Biblia habla de rectitud de corazón, la palabra que nosotros utilizamos muchas veces es justicia. Cuando hablamos de un proceso legal y de ser justo en cuanto a un proceso legal, y hablamos de la justicia de Dios, la palabra es justicia, es la misma. En inglés hay una distinción que confunde a mucha gente. En inglés está justice, que la gente lo asocia siempre con el que la hace la paga y que Dios le da a cada cual según cada uno merece. Sin embargo, sabemos que Dios trata a todos bien, entonces en el corazón de Dios no está el darte lo que tú mereces, porque yo no merezco nada y Él me trata bien. Exactamente. Lo que pasa es que sí va a llegar el momento eventualmente donde Dios deja que cada uno coseche lo que sembró. Pero eso va a ser cosechado de la propia carne. Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y Él respeta lo que cada cual decidió. Pero en inglés se hace esa distinción de justice y righteousness. Pero cuando tú vas a la palabra, es la misma, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento pueden haber varias para justicia que se intercambian y se utilizan así como sinónimas, como intercambiablemente, pero en el Nuevo Testamento es la misma. Algunos versículos son traducidos como righteousness en inglés y otros son traducidos como justice, pero cuando tú vas al griego es la misma, es dikaiosine. Es la misma palabra, dikaiosine. Entonces, es la mentalidad del traductor que a veces la traduce como justicia y a veces la traduce como righteousness. Y la gente no se da cuenta que righteousness by faith, que es justificación por la fe o la justicia por la fe, es right doing o la rectitud de corazón por la fe. Nuestro corazón es hecho recto por medio de la fe. Entonces nosotros decimos la justicia por la fe. Decimos que la justicia de Dios nos declara inocentes porque dijimos que creíamos. No, que recibimos la justicia de Dios, somos hechos rectos, nuestro corazón es transformado y hecho recto por medio de la fe. Primera Samuel 22:1. Y esto es algo interesante porque mi Biblia tiene un paréntesis en este versículo que yo no sé si está en la Biblia, porque hay paréntesis que están en la Biblia y hay paréntesis que no están en la Biblia, pero vamos a leerlo. Quien lo quiera leer lo puede leer. Primera de Samuel 22:1. Y yéndose David de allí, se escapó a la cueva de Adulán. Justicia o rectitud de pueblo. Lo cual cuando oyeron sus hermanos y nada, y toda la casa de tu padre vinieron allí. Muy bien, ahí aparece el paréntesis. Aquí no.
Ahí no aparece en paréntesis. Eso es 22 que 22. La cueva de Adulam. Y aquí aparece el paréntesis, dice justicia o rectitud del pueblo. ¿Qué es el significado de Adulam? Adulam significa justicia o rectitud del pueblo. Tal vez si usted lo busca en un Strong, a lo mejor le dice lo mismo en la palabra Adulam. Adulam es justice. Justicia, aquí dice justicia o rectitud del pueblo. Equiparándose la palabra justicia con la palabra rectitud. ¿Y qué es rectitud? ¿Rectitud no es acaso lo correcto? Cuando algo es recto es que es correcto, ¿no? Vamos a Primera de Reyes 3:6. Primera de Reyes 3:6. Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Muy bien. Aquí está hablando Salomón en oración a Dios y está diciendo que David anduvo delante de Dios con verdad, dice, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Vamos a Salmos 9:8. Esto es para todo, para que veamos cómo justicia es rectitud. Justicia es hacer lo correcto. Dios juzgará al mundo con justicia, hará juicio a los pueblos con rectitud. Dios juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pueblos, juzgará con justicia, juzgará con rectitud. La justicia de Dios es rectitud. La justicia de Dios es hacer lo correcto. Pero nosotros no sabemos hacer lo correcto. No nos sale hacer lo correcto. Pero necesitamos entonces que Dios nos dé de su justicia para que nosotros podamos hacer lo correcto. Salmo 37:6. Me gusta este versículo porque las traducciones pueden variar, pero se mantiene el sentido. Salmo 37:6. Y exhibirá tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. Y tu derecho como el mediodía. Dios exhibirá, dice, tu justicia como la luz, y tu rectitud, dice esta versión, y tu rectitud como el mediodía. Luz, mediodía. Justicia, rectitud. O derecho. Y ahorita dijimos que rectitud, derecho, algo que está recto, algo que está derecho, ¿verdad? Que va por el buen camino. Las ovejitas están a la derecha mientras que los cabritos están a la izquierda, ¿no? Sí, en nuestra mente, muchas veces esa es nuestra definición, pero rectitud no es estricto. Sí, ya mismo también vamos a definirlo con esos versículos. Pero es bueno. Yo lo tengo aquí, mira. Ese lo tengo aquí. En este que estamos hablando, como que resalta lo que es claridad, lo que es luz, como que él exhibirá justicia como luz y tu derecho como el mediodía. El mediodía es lo más claro. Exactamente. Y es interesante porque la justicia de Dios es su carácter. La justicia de Dios es quien es Él en esencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos la justicia de Dios, cuando tenemos su rectitud, su forma de ser, que es perfecta, sin apartarse del bien bajo ninguna circunstancia, resplandeceremos como la luz del sol. Y ese tal vez es el sentido por el cual Rafi comparte su comentario, de la analogía de la luz. Y de hecho hay muchos versículos que dicen que los santos resplandecerán como el alba y que seguirán en aumento. Su rostro.
Y él estaba delante de la presencia de Dios. Y Dios Dios le dio los 10 mandamientos también. O sea, tanto la ley como el evangelio hicieron que en el rostro de Dios, de Moisés, se reflejara la gloria de Dios. Por otro lado, la injusticia es Oscuridad. Sí. Sí, la injusticia muchas veces el pecado. Por eso habla de estar esclavizado en pecado, se habla como cadenas de tinieblas, cadenas de oscuridad, sombras de muerte. Se habla siempre como en ese lenguaje de oscuridad la injusticia y en el lenguaje de luz la justicia. Ahora sí vemos que la justicia es rectitud, que es actuar correctamente. Pero también la justicia es definida como misericordia, según el versículo que leyó Yendi. Vamos allí, en Salmo 36:10. Salmo 36:10. Dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Extiende tu misericordia a los que te conocen. ¿Cómo reciben La verdad. cómo reciben misericordia o la misericordia? Conociéndole. Sí. Dice, extiende tu justicia a los rectos de corazón. Así que vemos misericordia y justicia. Así que la justicia también es misericordia. Y quiero que vayamos viendo esto. Justicia es actuar correctamente, es rectitud de corazón, es actuar correctamente. Pero la justicia también es misericordia. ¿Acaso misericordia y actuar correctamente no es lo mismo? Y actuar correctamente es siempre actuar con misericordia y tener misericordia. Salmo 40:10. Salmo 40:10. Aquí vamos a mantenernos en los salmos porque vamos a leer como 3 más en los salmos. O 2 más. Léelo, Yendi. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. Muy bien. Estas son palabras de Cristo por medio del profeta. David era profeta. Dice primero, no encubrí tu justicia, y luego dice, no negué tu misericordia. O no la escondí, puede decir alguna versión. No encubrí. ¿Qué es lo que no se encubre? La justicia, perdón. ¿Qué es lo que no se niega y se proclama? La misericordia y la verdad. Así que dice, no encubrí justicia, tu verdad y tu salvación declaré. No negué tu misericordia, tu verdad anuncié en grande asamblea o en grande ayuntamiento, como dice mi versión. ¿Ah? Sí, también. Otra palabra sinónima. Sí, asamblea, ayuntamiento, reunión. Salmo 89:14. Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Vemos cómo dentro del paralelismo hebreo y de la escritura, vemos la repetición. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Vemos cómo la justicia y la misericordia se presentan o se definen, se explican. O sea, la misericordia explica la justicia. Así como la verdad explica el juicio de Dios. Salmo 103:17. Salmo 103:17. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad
sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Miren qué interesante. Primero dice, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y luego dice, y su justicia, sí, que es de generación en generación, el mismo concepto. Misericordia, justicia, eternidad, de generación en generación. La misericordia del Señor, que pasa que es desde la eternidad hasta la eternidad, eso es la justicia de Dios que va desde los hijos hasta los hijos de los hijos, de generación en generación, permanece. Así vemos que si la justicia es actuar correctamente y la justicia se manifiesta por medio de la misericordia, entonces tener misericordia es tener justicia. Y se puede actuar correctamente, el hombre actúa correctamente cuando tiene esta justicia de Dios, es decir, esta misericordia. Como único el hombre puede actuar correctamente es teniendo esto, porque esto no es natural del hombre. Esto es una característica de Dios, esto es una cualidad de Dios. No es de nosotros. Exactamente. Como único la podemos poseer es por la fe, ya eso ya mismo vamos. Leemos en Primera de Juan 3:7, unos versículos interesantes, tiene que ver con algo que mencionamos al principio. Primera de Juan 3:7. Dice, hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo porque también, es justo como él también es justo. ¿De dónde viene? Entonces, ¿por qué dice no engañe ninguno? Anteriormente estaba diciendo que el que peca, ¿No es de Cristo? ¿No es de Dios? dice, no la Ni la viste ni le conoce. Y si la justicia es conocer, porque lo leemos, Exacto. el que no lo conoce, peca. Exactamente. Ahí hay una conexión, la misma conexión en cadena, ¿no? De que el no conocer a Dios te incapacita de tener su justicia. El que es justo conoce a Dios. El que no es justo es porque no conoce a Dios. El que ama conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces justicia y amor y misericordia vienen siendo una y la misma cosa. Es una y la misma, es que una y la misma cosa. No, es que es lo mismo. Es lo mismo. Para Dios actuar correctamente es actuar correctamente, justamente, misericordiosamente, en amor, dentro del amor. Y cualquier cosa que sea fuera del amor cae dentro de lo que es injusticia, de lo que y queda corto de misericordia, queda corto de rectitud. Pero este versículo vemos que dice ninguno nos engañe. ¿Por qué hay que ninguno nos engañe? Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. O sea, muchas veces nosotros pensamos que cuando dice que maldito el hombre que confía en el hombre, y pensamos que es solamente en el prójimo, el otro. Pero es que no confíes en ti, no confíes en el hombre, no confíes en lo que procede del hombre. No confíes en ti mismo, no te creas bueno. No te creas bueno. O sea, tenemos a mismo Jesús que no dijo, ni siquiera dijo que él era bueno. Ni siquiera Jesús dijo que él era bueno. Solamente hay uno bueno, ¿quién? La fuente de la bondad no es Jesús. Es el Padre. Jesús es el canal de la bondad, pero no es la fuente de la bondad y así mismo lo reconoció. Solo hay uno bueno, Dios. Pablo, ¿se reconoció como bueno? No. Dijo, soy el peor de los pecadores, el primero. Y puede ser que vengan personas con palabras aduladoras y te digan, ay, que tú eres tan bueno. Hace poco cuando prediqué en Vega Alta, tú sabes que tú saludas a la gente y la gente a veces te dice cosas. A veces te dicen, gloria a Dios, fue de bendición. Pero una persona
Siempre hay una u otra persona que parece que te adula, ¿no? Que te dice cosas que tú tienes que decir en tu mente, reprende, Señor, reprende ese pensamiento. Sí, no, pero en la mente tú sabes que el enemigo te está tendiendo una trampa para adularte, para que tú te enorgullezcas. La persona me dijo algo y yo le dije, gloria a Dios. No, pero me dijo, pero es porque tú te dejas usar. Y yo le dije, en mí no hay nada. En mí no hay nada. Porque no, es que el enemigo busca engañarnos, haciéndonos creer que aunque sea una pizca de bondad o de algo bueno hay en nosotros para que tomemos crédito por eso. Pero eso es del enemigo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y le quitamos la honra a Dios que le pertenece a Él. Si nosotros pensáramos que la salvación o la justificación, que es el tema que estamos hablando, lo determina 99% del esfuerzo de Dios y 1% del esfuerzo nuestro, estamos robándole ese 1% a Dios. Porque todo proviene de Él. Y nada de nosotros. Aún el corazón nuevo es de Él que lo hizo en nosotros. Aún el abrir nuestros oídos para escuchar su voz viene de Él. Has abierto mis oídos. Yo no los abrí para escuchar. Yo no me puse la mano así para escuchar mejor. Yo no me compré un audífono para escuchar mejor. Tú abriste mis oídos. Entonces, que nadie te engañe, ni tú tampoco te engañes a ti mismo. ¿Quién es justo? Según ese versículo. ¿Quién es justo? El que hace la justicia. Por lo tanto, ¿puedes tú ser declarado justo sin practicar la justicia? Y esto no es solamente una declaración. Esto es literalmente un proceso de ser hecho justo. El que es justo va a hacer justicia porque fue hecho justo. Es decir, este versículo está diciendo que se hace la justicia porque se es justo primero. El que hace justicia es porque es justo en primer lugar. No se puede hacer justicia si no se es justo. Ahora, ¿por qué se es justo? Porque Él es justo. Y conociendo su justicia y contemplando su justicia, entonces nosotros somos hechos justos. De fe en fe. Otro versículo, Lucas 6:36. 6:36. Para que lo comparemos con este, aquí dice que el que hace justicia es porque es justo, porque Dios también es justo. Y Lucas 6:36, ¿qué dice? Pues misericordiosos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Vemos el mismo discurso? El ser justo como Dios es justo es ser misericordioso como Dios es misericordioso. Actuar justamente o poseer rectitud de corazón es poseer la misericordia y el amor de Dios. Y esto te lleva a actuar correctamente. Recordemos, se actúa de lo que se tiene en el corazón o a partir de lo que se tiene en el corazón. O sea, si nosotros arrancamos con malas crianzas es porque tenemos rebeldía y malas crianzas, falta de respeto en nuestro corazón. Eso está ahí. De lo que está en el corazón, habla la boca. De hecho, no solamente habla la boca, actúa todo el cuerpo. De lo que está en la mente, de lo que está ahí profundo. Si cuando nosotros leemos los versículos que Jesús dice que todos los pecados proceden del corazón del hombre. Y pecamos
Nosotros tenemos la tendencia o la tentación de culpar a otro siempre por el pecado nuestro. Es que como tú me alzaste la voz, pues yo te la alcé para atrás. No culpes al otro. Lo que hizo que tú alzaras la voz es lo que está dentro de ti, no lo que hizo el otro. Como decía Paola hace mucho tiempo atrás. Eso fue lo que lo activó. Pero eso está ahí. Y el otro no es más justo que tú, porque tú hiciste lo mismo que esa persona. Tú no eres ni más justo que él, ni él más justo que tú. Los dos hicieron exactamente lo mismo. Todos estamos en el mismo barco. Y yo no estoy en la luz pidiendo para meterme droga por misericordia y gracia de Dios. Porque lo que llevó a esa condición es lo mismo que está en mí. Y me puede llevar a eso mismo. En mí no hay nada bueno. No se puede ser justo sin hacer justicia o sin que esto se manifieste en justicia, podemos decir. No se nos puede declarar justos mientras nosotros no estamos viviendo en justicia, sino que las obras de justicia son el resultado de que literalmente fuimos hechos justos. Se es justo, se hace justicia, pero esto solamente es resultado de haberlo conocido como justo, al que verdaderamente es justo. Somos llamados a ser justos como Dios es justo y no de forma inferior. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues misericordioso como Dios es misericordioso. Sed justo como Él también es justo. Mateo 1:19. Este verso a mí me encanta. Siempre lo uso en este tipo de temas. Mateo 1:19. Léelo, Cristi. Me gusta mucho este versículo porque es un ejemplo que me parece muy bonito de lo que es la justicia de Dios. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla. El amor cubre multitud de pecados. Pero ¿qué se nos dice ahí? Que José era ¿qué? Justo. Y como era justo, pero a los ojos de los hombres, ¿no era justo que él la expusiera y la llevara al concilio porque ya le fue infiel? Aparentemente ya no le fue infiel. Pero ante los ojos humanos ella le había sido infiel, aparentemente. Pero la justicia del hombre hubiese encontrado justo el llevarla y acusarla. Pero él quiso dejarla, ¿qué cosa? Secretamente, para no exponerla. Aquí, tu versión decía difamarla, la mía dice infamarla. Porque difamarla es como que darle mala fama, pero infamarla es asignarle una fama. Él no quería señalarla. Infamarla. Así que infamar es asignar una fama. Difamar, distorsionar la fama. Pero ya sea una u otra, él no quiso acusarla. Y por eso dice que él no hizo eso, ¿por qué? Porque era justo. No que fue justo por lo que hizo, sino que actuó justamente porque era justo. Y muchas veces nosotros estamos enfocados. No se dejan llevar por influencia ni por el sentimiento, simplemente por el amor. Porque él quiere que haga el amor. Es que recordemos, perdóname, volvemos y repetimos y conectamos este versículo con el que dije del amor cubre multitud de pecados. La justicia cubre multitud de pecados. Es lo mismo. Y Elena White, ella hace unas conexiones bien rápido que te llevan a la conclusión bien rápida de que la justicia es amor. Ella toma un versículo que dice que todos tus mandamientos son justicia. ¿Verdad que es la justicia? Los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios, el cumplimiento de la ley, es amor. Por lo tanto, justicia, amor. Porque si justicia son sus mandamientos y sus mandamientos son amor,
Entonces justicia es amor. Y ya con 2 versículos, tú te das cuenta que la justicia de Dios es amor. No son 2 cosas que Dios las va llevando balanceadas. Son una y la misma cosa. Ahora, ¿de dónde proviene la justicia y cómo se obtiene? Romanos 3:22. Romanos 3:22. ¿Quién lo lee? Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción. Bueno, mi versión lo dice bastante diferente, pero mi versión dice la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, la fe de Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. No, pero veamos que es bien diferente de Jesucristo y fe en Jesucristo. Son 2 cosas bien distintas. Dice en, les voy a decir lo que dice en griego. 3:22. No me acuerdo cuál fue la que usé ahí. La fe de Jesucristo. Sí. Sí, en griego dice la fe de Jesús, está en genitivo, eso significa es de. Es la fe de Jesús. La justicia, ¿de quién es la justicia? ¿De quién? El versículo dice que la justicia es de Dios. O sea, la pregunta de dónde proviene, porque hicimos 2 preguntas en una. ¿De dónde proviene y cómo se obtiene? ¿De dónde proviene? De Dios. Pero aquí como que Pablo, Ajá. por ejemplo, la Biblia dice la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesús. Sí. Digo. Sí, mi versión dice digo también. Sí. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesús el Cristo. Así que la justicia proviene de Dios. Dios es la fuente de la justicia. Es decir, Dios es la fuente del amor, Dios es la fuente de la misericordia, Dios es la fuente de todo impulso correcto. Dios es la fuente de toda acción correcta. Dios es la fuente de toda motivación correcta. Y todo esto lo podemos resumir como la justicia de Dios, como su amor, como su carácter. Se obtiene por la fe de Jesucristo. Y esa fe de Jesucristo, ¿para quién? Perdón, y esa justicia de Dios que se obtiene por la fe de Jesucristo, ¿para quién es? Para todos. Pero es para todos, pero solamente es sobre todos y está sobre aquellos que creen en Él. Así que vemos que hay que creer en Jesús, hay que creer sus palabras, y creyendo las palabras de Jesús de que Dios es tal como Jesús lo describe, entonces el hombre comienza a tener conceptos correctos de la justicia de Dios, de su amor, de su misericordia. El hombre comienza a conocer a Dios creyéndole a Jesús, mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús. El hombre comienza a conocer a Dios y a saber que Dios es tal como Jesús lo revela. Y conociendo a Dios, el hombre va conociendo la justicia de Dios. El hombre comienza a recibir las palabras de Dios, porque es por la fe de Jesús que vive toda palabra que sale de la boca de Dios. Y teniendo ese espíritu que se recibe por medio de la palabra, el hombre tiene el carácter de Dios, su justicia, su amor, su misericordia. Tiene la ley de Dios grabada en el corazón y sus mandamientos, su ley, son justicia, que es una ley de amor. Todo está interconectado. Todo esto está interconectado. No es tan complejo, no es darle mucho la vuelta. Es definir los conceptos con la misma Biblia. Y luego dice, porque no hay diferencia. ¿Por qué dice que no hay diferencia? Mira, ¿por qué no hay diferencia? Porque dice sobre todos, para todos y sobre todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia, porque lo único que se tiene
que el hombre tiene que hacer es creer. Y aún el creer dice que es don de Dios, proviene de Dios. Y si no, él no hace diferencia en la acepción de personas, a todos les da la capacidad para creer. Y en esto yo he aprendido, reflexionando sobre el versículo de Romanos 10:17, que con la palabra que Dios envía, esa palabra viene cargada. Recuerdo que las palabras son espíritu y son vida, pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En esa misma palabra viene la fe. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero Dios habla, luego el hombre escucha lo que Dios habla, pero en la misma palabra que está escuchando se encuentra la fe y entonces el hombre puede. O sea, Dios lo está proveyendo la misma fe que el hombre necesita para entonces agarrar esa palabra. Pero el hombre puede rechazar esto. Puede endurecer el corazón, rechazar la fe, rechazar la palabra. Como dice Jeremías, creo que dice que se perdió la fe. Se olvidaron de Dios o algo así dice, se rechazó el pacto de Dios, se perdió la fe. Se perdió, se echó a perder, se dejó perder, cayó en el suelo y se perdió. Dios la dio, pero el hombre la dejó perder. No la aprovechó. Por eso dice que lo que no le aprovechó, el escuchar la palabra, aquellos que lo oyeron sin mezclar con fe. Filipenses 3:9. Y por ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, que es la que yo trato de obtener al hacer. Está diciendo que nuestra justicia se trata de establecer a raíz de lo que hacemos, de hacer y hacer y hacer. Y trato de hacer. Pero lo que estoy haciendo, si yo no tengo la justicia de Dios, solamente va a ser mi justicia. Y mi justicia que es trapo de inmundicia, mis obras van a ser también conforme a mi justicia que es trapo de inmundicia. Sino por la fe de Cristo. Por la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Proviene de Dios por la fe. ¿Y qué fe? Por la de Cristo. En el versículo anterior que tú diste, continuaba explicando eso. Romanos 10:10. Romanos 10:10. Porque en el corazón se cree para justicia y por la boca se hace confesión para salvación. Muy bien. Dice que con el corazón se cree para justicia o para alcanzar justicia. Dice mi versión, para alcanzar justicia. Dice más, con la boca se hace confesión para alcanzar salvación. ¿Y cuál es la relación entre el corazón y la boca? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Pues con el corazón se cree para alcanzar justicia. Se tiene esa justicia en el corazón y luego se hace confesión de salvación. Se confiesa para salvación. Lo que tú testificas es que tienes la justicia de Dios en tu corazón. Pero tú no estás diciendo, mira, tengo la justicia de Dios, sino que en lo que tú hablas, lo que tú confiesas, lo que tú declaras, ha de manifestar que tienes en tu corazón la justicia de Dios. Pero quien tiene la justicia de Dios no anda por ahí diciendo, yo tengo la... Se le nota. Yo soy sabio, yo soy justo, yo soy inteligente, yo soy humilde. Esa es la peor contradicción. Resumiendo lo que hemos visto ahora. Resumiendo estos últimos puntos. La justicia proviene de Dios y se recibe por la fe de Jesús. No por cualquier fe, no por mi fe, no por otra fe, es por la fe de Jesús. Es la única fe que recibe la justicia de Dios. Primera de Juan 2, verso 1. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Ahí se nos presenta que Jesús es justo. Pero ¿cómo Jesús es justo? Por la fe de Jesús, porque Él es el autor de la fe, porque su fe se apropia de la justicia de Dios. Y Jesús es descrito como el justo. Hechos 3:14. Hechos 3:14. ¿Qué dice? Hechos 3:14 dice: al santo, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese a un hombre homicida. Cristo es el santo y justo que ellos negaron. Hechos 7:52. Hechos 7:52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Cristo es el justo. Hechos 22:14. Ahí mismo en Hechos, el capítulo 22, versículo 14. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha destinado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su voz. Él vio al justo y oyó la voz de la boca del justo. Sí, el punto es que está hablando de que él viera a Jesús, que era el justo. Él tuvo la bendición de que Jesús se le apareció y oyó su voz. Colosenses 4:11. Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Jesús, ¿cómo se llama? Justo. Justo. Yo me pregunto si el nombre nuevo de Jesús tendrá que ver con eso. Con la palabra justa. No sé, porque tú sabes que Apocalipsis él dice que él tiene un nombre nuevo. Igual como nosotros tendremos un nombre nuevo, él dice, y mi nombre nuevo, que escribiré el nombre de mi Padre, el nombre de la Nueva Jerusalén sobre ellos y mi nombre nuevo. Y Jesús llamado justo, que se va a llamar justo. Si tú sabes que el nombre Jesús o Yeshua significa la salvación de Jehová. Entonces, tendrá un nombre que signifique justicia, por ejemplo, de Jehová o algo así. Porque recuerden que nosotros vamos a seguir recibiendo la justicia eterna, siempre va a ser la justicia de Dios por la fe de Jesús. Es que todos vamos a vivir por fe, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto no va a acabar nunca. Los ángeles que son justos, lo son justos ahora mismo por la fe, porque viven de la palabra de Dios. Así que Jesús es el justo. ¿Y cómo Jesús obtiene la justicia? Habacuc 2:4. Sí, Colosenses 4:11, que dice que Jesús se llama el justo. Habacuc 2:4. Habacuc. Dice así: he aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Miren qué interesante, nos contrasta el justo con el orgulloso. Y en hebreo creo que habla de eso, el justo por la que vivirá y se le concede No agradar a mi alma. Sí, Habacuc 2:4. Dice que se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. Es decir, no tiene rectitud de corazón. Aquel que no tiene rectitud de corazón se enorgullece. Mas el justo, que es contrario al que no tiene rectitud de corazón, ¿verdad? Sino que el justo es
el que tiene rectitud de corazón, el que tiene la misericordia, el que tiene amor en su corazón, el que tiene la justicia de Dios en su corazón, en su fe vivirá. Dice por su fe. Esto nos está hablando que la única forma de ser justo es viviendo por la fe. ¿No nos damos cuenta de que está ahí eso en ese versículo? El justo en su fe vivirá o vivirá en fe. Es decir, la única forma de vivir en justicia es en la fe o por la fe, como puede decir alguna otra versión. Habacuc 2:4 sigue siendo. Y hay varios versículos del Nuevo Testamento donde citan este versículo. Como Romanos 1:17. ¿Ah? Romanos 1:17. Porque en Él, en Cristo, la justicia de Dios se descubre como de fe en fe, o por fe y para fe, pueden decir en algunas versiones. De fe en fe, o por fe y para fe. El concepto que quiero que veamos es que hay un crecimiento de la fe y el crecimiento en justicia o el descubrimiento de la justicia es proporcional al crecimiento de la fe. Según nosotros vamos creciendo de fe en fe hasta que nuestra fe sea la fe de Jesús, la justicia y nuestro concepto de justicia va a ir creciendo y vamos a ir siendo justificados hasta que, así cuando tengamos la fe de Jesús, vamos a tener entonces la justicia de Dios. Porque únicamente la fe de Jesús es lo que se apropia de la plena justicia de Dios. Y Jesús es el justo que vive en su fe. Recordemos que es la fe de Jesús. Y dice que el justo en su fe o por su fe vivirá. Si tiene fe, le dijo Jesús a un hombre, le dijo, tengo fe. Y después dijo, ayuda a mi incredulidad. La fe del hombre incrédula. Oye, no lo había visto hasta ahora mismo. ¿Cómo es la fe del hombre? Tengo fe, ayuda a mi incredulidad. Esa es la fe de nosotros. Jonathan, iba a decir algo. Que me llama la atención la expresión de fe en fe asociada al texto de Habacuc, el justo vivirá por la fe. O sea, para vivir por fe, o sea, se vive en constante fe. O sea, si Jesús es la plenitud de la fe, el recibir a Jesús es la plenitud de la fe, pero nosotros debemos vivir permaneciendo en esa fe. O sea, de fe en fe, o sea, no es algo que nosotros alcanzamos y ya sí. Estamos, tenemos, está inherente en nosotros, no es segundo a segundo. Y así, exacto, de fe en fe, de siempre, o sea, constante. Sí. Como respirar, ¿no? Sí. Como vivimos respirando. De respiro en el respiro, de aliento en aliento. Respiramos hoy lo que necesitamos de aire mañana. Lo respiramos al momento. Ay, déjame respirar mucho hoy porque yo no sé si mañana voy a poder respirar. O sea, eso no funciona así. O sea, déjame. Exactamente. Pues nosotros necesitamos la fe, recibirla constantemente. Podemos ser hoy hombres de fe y mañana ser. Y mañana no. Tampoco podemos decir, déjame desarrollar mucha fe hoy porque mañana voy a estar de break. Volviendo al tema. Jesús es el justo que vive por la fe. Y Jesús dice que en Él, en Cristo, y este versículo nos está hablando particularmente de Cristo, en Cristo, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Cristo cada segundo, como decía Jonathan, vive por fe. Y por lo tanto se manifiesta la justicia de Dios en él y él recibe la justicia de Dios. Por eso está escrito, dice la parte final del versículo, mas el justo vivirá por la fe. Es decir, como único se puede vivir siendo justo es por la fe. O como único se puede ser justo es viviendo por la fe. ¿Y cómo? De fe en fe, de segundo a segundo, de respiración en respiración. Como diría Wagner. ¿Desde cuándo Jesús es justo? Ok, si la justicia, sí, desde siempre, ¿verdad? Pero hay un momento dado de que Él fue justo. ¿Cuándo fue?
¿Cuando fue engendrado o cuando se convirtió en el autor de la fe? Porque si la justicia solamente viene por la fe, es cuando él se convirtió en el autor de la fe. Cristo es justo desde que creyó a su Padre. Desde que Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré los confines de la tierra. Te daré por heredar los confines de la tierra. Desde que Dios le dijo eso y Cristo lo creyó, él se convirtió en el autor de la fe y se convirtió en el justo que vive por la fe. Así que, desde que Jesús es el autor de la fe, Cristo es el justo que vive por la fe. Jesús es el amén, el testigo fiel y verdadero, aquel que le dice amén a todo lo que su Padre dice y testifica con exactitud lo que él recibe de su Padre, sin alternarle, sin cambiarle, sin añadirle, sin quitarle. Exactamente como él lo recibe del Padre, así lo da, sin cambiarle ni siquiera el gesto ni la tonalidad de la voz. Así que vemos que Jesús es el justo que vive por la fe. Él se convierte en justo desde que vive por fe, desde que él es el autor de la fe. Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. En 2 Corintios 1, 19, 20 nos dice que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y amén. Sí y amén. Todo lo que su Padre le promete, él dice sí y amén. Y si Cristo está en nosotros, a todo lo que Dios nos diga, y si tenemos la fe de Jesús, todo lo que Dios nos diga va a ser sí y amén. ¿Cuál fue la primera promesa de Dios? Ya la citamos indirectamente. Salmo 2, versículos 7 y 8. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredar los gentiles y por posesión tuya los términos de la tierra. Dios le prometió a Cristo darle por herencia todas las cosas. Y Cristo le creyó que era hijo de Dios y le creyó también que su Padre le daba absolutamente todo lo que todavía no existía, como estábamos hablando anoche, lo que todavía no era. Jesús, viviendo por la fe, nada hace de sí mismo, nada juzga por sí mismo. Él recibe el juicio de su Padre, recibe las palabras de su Padre, él vive por esas palabras. Romanos 3:4 dice, en ninguna manera, porque Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Por eso, maldito el hombre que confía en el hombre, hace de la carne su brazo. ¿De qué carne? De la mía, de la tuya y de cualquiera. Porque yo no puedo, es cierto que no puedo confiar en que otro se convierta en mi conciencia y que otro sea el que me esté diciendo todo el tiempo que es bueno y que es malo, en el sentido, o sea, podemos escuchar consejos, pero la decisión final la tomamos nosotros si entendemos que es conforme a la palabra de Dios. Pero yo no puedo hacer de otra persona mi conciencia y tampoco puedo hacer de mí mismo mi conciencia, porque engañoso es mi corazón. Entonces, Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. Dice, en ninguna manera, porque Dios es verdadero y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seáis justificados en tus dichos y venzas cuando juzgares. ¿Cómo único podemos vencer en el juicio? ¿O cómo único estamos seguros de que nuestro juicio es un juicio que es victorioso, que es un juicio bueno? Dice, y venzas cuando juzgares. Al final del versículo. Para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando juzgares. ¿Cómo se puede vencer al juzgar? ¿Cómo podemos estar seguros de que el juicio, el criterio, la decisión que estamos tomando es la correcta? Según el mismo versículo. Declarando que Dios es verdadero y yo soy un mentiroso. No confiando en ti mismo. A veces me vienen situaciones que yo tengo que, me dicen, ¿qué tú crees de esto? ¿Qué hacemos? Y yo, en mí no hay sabiduría, ahora mismo o sea, hay que orar a ver qué Dios nos dice, porque a mí me parece algo, una cosa, pero yo me he equivocado tantas veces. Hay que dejar que estas decisiones las tome Dios por nosotros. Job 48 dice, por ventura invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte a ti. Esto es contrario. En el otro somos vencedores y vencemos en el juicio y
tenemos juicios victoriosos cuando nosotros decimos Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso. Pero cuando nosotros tratamos de justificarnos, condenamos a Dios e invalidamos su juicio para establecer el nuestro. Cuando tratamos de justificarnos por qué hicimos lo que hicimos y todo eso, estamos invalidando el juicio de Dios y estableciendo el propio. Y obviamente, esto es justificación propia. Cuando nosotros tenemos la fe de Jesús, rechazamos nuestro criterio, nuestro juicio, nuestra manera de ver las cosas, dejamos de guiarnos por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos, nuestras emociones, aún nuestro raciocinio. Ya no nos dejamos por lo que a mí me parece lo más lógico. Comenzamos a dejarnos llevar por un así dice Jehová. Esa es la fe de Jesús. Y recibiendo la palabra de Dios y atesorándola siempre y siempre viviendo de un así dice Jehová, venceremos. Recibimos la justicia de Dios, recibimos su carácter, recibimos su misericordia y seremos misericordiosos como Él es misericordioso. Dios tendrá un pueblo que lo represente perfectamente en estos últimos días. Jesús nos da su fe, que obviamente es despertada por el amor. Conocemos el amor, le creemos a Jesús, creemos que Dios es tal como Cristo lo revela y de esa manera Cristo va despertando la fe en nosotros y nos va dando su fe según nosotros vamos aceptando que Dios es así. Porque el amor o la fe obra a causa del amor, la fe obra por el amor. La fe que obra, que es la fe viva, la fe verdadera, la fe de Cristo, es una fe que despierta por el amor, cree por la manifestación del amor. ¿Qué es la justicia? Resumiendo, la justicia de Dios por la fe, ¿qué es la justificación por la fe? Es el proceso por el cual recibimos el carácter de Dios. Somos hechos exactamente como nuestro Padre es. Somos hechos perfectos como Él es perfecto. Somos justos como Él es justo. Somos misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Cómo? Por la fe de Jesús. Recibiendo la fe de un hijo. La fe que vive toda palabra que sale de la boca de su Padre. Y esto no es algo de hablarlo ahora y que lloramos y se acabó. No, es que después de hablarlo, para que se pueda vivir, hay que mantenerlo ahí. Que ese sea el tesoro, que esa sea la perla de gran precio. Que esa sea nuestra meditación día y noche. Todo por gracia. Los invito a orar. Vamos a terminar. Padre y Dios de amor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por los hermanos que nos acompañaron. Te pedimos que tú los bendigas a ellos también, Señor, juntamente con nosotros acá, que aunque estamos separados por el espacio, estamos unidos en el Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú nos prepares para el encuentro con Cristo, Señor, no solamente para el encuentro con Cristo, que tú nos des un corazón que te permita hacer esta obra que tú quieras hacer nosotros para poder glorificarte en este mundo, para poder darte a conocer, Señor, para poder hacer la obra que tú quieres que hagamos, Señor, para poder ir y salir afuera, Señor, salir al mundo y revelar el Padre que tú eres, Señor. Que podamos traer muchos hermanos a casa. Que ese sea nuestro deseo. Y la motivación detrás de todo esto, no solamente querer ser justificados por la fe para ser salvos y adquirir beneficios propios o beneficios para nosotros, sino querer ser justificados por la fe para revelar tu justicia al mundo y para que muchos te conozcan y puedan venir a casa. Gracias, Padre, por tu amor. Bendice también los alimentos que se han de consumir pronto en el nombre de Jesús. Amén.